Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre con los mejores expertos pendientes del mercado cripto, con Bitcoin retrocediendo ligeramente en las últimas 24 horas, eso sí sigue todavía por encima de los $26.000. Ojo, noticias muy importantes, por ejemplo, empiezan a aparecer rumores de que Blackrock podría cambiar su interés por Bitcoin, en este caso por XRP, por Ripple, enseguida lo vamos a analizar. También empiezan a haber rumores de que Tesla podría volver a aceptar Bitcoin. El propio Elon Musk dijo que mientras que el 50% de la minería de Bitcoin fuese contaminante, Tesla no iba a volver a aceptar Bitcoin. Estos niveles ya se están superando, ya se están rebasando y también empiezan a surgir las especulaciones, los rumores de que Tesla podría volver a aceptar Bitcoin, precisamente en un momento en el que se cumplen 15 años de uno de los momentos más históricos para el mercado cripto, sobre todo en este caso para Bitcoin. Estamos hablando de la caída de Lehman Brothers. El 15 de septiembre de 2008 marcó uno de los momentos más oscuros de la historia financiera global contemporánea. Casualmente o no, precisamente unos días después, un misterioso internauta bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto realizaba una publicación que dio el inicio a una nueva era monetaria. Hace exactamente 15 años, la institución financiera de Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Esta no fue una quiebra ordinaria, no fue una quiebra normal. Este colapso marcó el inicio de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión y también cambió el curso de la economía mundial. Durante su apogeo, fue un pilar en Wall Street. Para que se hagan una idea, empleó a más de 25.000 personas en todo el mundo y gestionó hasta 600.000 millones de dólares en activos. Con una influencia y un alcance tan masivos, Lehman Brothers era más que una simple institución financiera, era un símbolo de la estabilidad y también del poder de los mercados financieros de Estados Unidos. Como les contábamos, pocos días después de este colapso, de esta quiebra de Lehman Brothers, el 31 de octubre de 2008, una persona o un grupo, todavía no se sabe, en eso nosotros no nos vamos a mojar, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto publicó el white paper, lo que viene a ser el libro blanco de Bitcoin titulado Bitcoin, un sistema de dinero en efectivo electrónico entre pares. En él, Nakamoto esbozaba un sistema descentralizado de moneda digital que no requería de intermediarios como por ejemplo bancos o gobiernos. El timing fue perfecto, la desconfianza hacia las instituciones financieras tradicionales estaba en su punto más alto y Bitcoin ofrecía una alternativa, un sistema transparente, inmutable y descentralizado, libre de intervenciones gubernamentales o de manipulaciones bancarias. A 15 años de la caída de Lehman Brothers, es evidente que la crisis financiera dejó una marca indeleble en la historia económica. Sin embargo, también sirvió como un catalizador para el nacimiento de un sistema financiero superior. Desde su concepción, Bitcoin ha crecido exponencialmente, tanto en valor como también en adopción, convirtiéndose en un refugio seguro para muchos y en una forma innovadora de transferir y de almacenar valor. Aunque es cierto que las cicatrices de esta gran crisis financiera todavía persisten, el surgimiento de Bitcoin representa una respuesta transformadora a estos tiempos turbulentos, ofreciendo la promesa de un futuro financiero más equitativo y más seguro. Es imposible no ver el paralelismo entre este colapso de una antigua institución financiera y el surgimiento de una nueva forma de dinero. Mientras que Lehman Brothers se convirtió en un símbolo del fracaso del sistema financiero tradicional, Bitcoin emergió como un faro de esperanza y un cambio en el horizonte financiero global. De esas tierras, de esos lodos, estas tierras, 15 años después, Bitcoin sigue, Bitcoin ha llegado para quedarse, la adopción sigue disparándose, ya lo saben, con muchas de las noticias que os hemos comentado, con estos ETFs de Bitcoin que podrían ser el no va más, podrían ser desde luego el punto más álgido de la adopción de Bitcoin y del mundo cripto, de la quiebra de Lehman Brothers a la creación de Bitcoin. Después de este repaso de uno de los momentos más históricos, de un poco los inicios de Bitcoin y del mercado cripto, precisamente vamos a ello, vamos a repasar cómo está el mercado cripto, vamos con el top 10. Empezamos a repasar el estado del mercado cripto en estos momentos, con subidas en la última semana, por fin un poco de calma, un poco de tranquilidad en el mercado y sobre todo, como les decíamos, con un signo positivo en la última semana. En el caso de Bitcoin, subidas de más de 1,5 punto porcentual, 1,79% arriba en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas, como les decíamos, eso sí, viene cediendo ligeramente, un 1,50% hasta los 26.323 dólares. En segundo lugar, tenemos a Ethereum, que cae en la última semana, se deja un 0,60%, también en las últimas 24 horas cediendo un 0,99% hasta los 1.600
$19. En cuarto lugar tenemos a BNB con Binance, que sigue en el foco y además su moneda, su token, sigue en un punto clave. Está en los $212 después de caídas del 0,96% en los últimos 7 días y del 0,58% en las últimas 24 horas. En quinto lugar tenemos a XRP, es de las pocas que se salvan el día de hoy, precisamente por estos rumores que les apuntábamos, estos rumores de que Blackrock estaría considerando cambiar el foco, pasar de Bitcoin a XRP. Bien, eso sí, con caídas en la última semana del 1,56%, pero subiendo en las últimas 24 horas, ha llegado a subir en torno al 3% con estos rumores, con estas especulaciones, pero subiendo ahora un 1,10% hasta los 49 centavos. En séptimo lugar tenemos a Dogecoin, que se deja un 1,67% en las últimas 24 horas, pero viene subiendo ligeramente, prácticamente plano en las últimas 24 horas hasta los 6 centavos. Octavo lugar para Cardano, que cae en la última semana un 2,36% en las últimas 24 horas, también en negativo, cayendo un 1,15% hasta los 24 centavos. En noveno lugar tenemos a Solana, que también es de las que más está cayendo dentro del top 10, se deja un 3,23% en los últimos 7 días, en las últimas 24 horas también caídas del 0,79% hasta los $18,89. En décimo lugar tenemos a Tron, es de las que más sube en la última semana, un 6,54% en las últimas 24 horas, también subiendo un poquito menos, un 0,93% arriba hasta los 8 centavos. Y cerramos el top 10 de nuevo poniendo el foco en Toncoin, es de las que más está subiendo durante las últimas semanas, también en los últimos 7 días, un 9,60% arriba en las últimas 24 horas, también la que más sube dentro del top 10, 4,28% arriba hasta los $1,97, cerca de superar el nivel clave de los $2. Pendientes del mercado cripto con tono mixto, con caídas en algunos activos, pero una semana bastante positiva a pesar de estos últimos retrocesos, y también pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad que empezamos a repasar ya con nuestras Cripto News. Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto que viene marcada por Blackrock, más allá de estos ETFs, precisamente en los que Blackrock es uno de los mayores protagonistas. También empiezan a aparecer rumores en las últimas horas de un posible cambio, un giro de guión, y es que podría cambiar su enfoque criptográfico y pasar de Bitcoin a XRP. En el panorama de las criptomonedas en constante evolución, los rumores empiezan a sugerir que Blackrock, el administrador de activos más grande del mundo, con más de 9.000 millones en activos bajo administración, podría estar reevaluando su estrategia de activos digitales. Se especula que el gigante financiero está considerando un cambio de enfoque de Bitcoin a XRP, un activo digital conocido principalmente por su protocolo de pago. Se cree que varios factores están impulsando este cambio, incluido, por ejemplo, el entorno regulatorio cambiante que está rodeando las criptomonedas, los avances en la tecnología y una posible intención de diversificar su cartera de activos digitales. Si bien estos rumores siguen sin confirmarse, si se demuestra que son ciertos, podrían tener implicaciones sustanciales muy importantes para el panorama más amplio de los activos digitales. Hay que recordar que XRP ha ido ganando terreno de manera constante en los últimos meses, en los últimos años, en los círculos financieros, debido sobre todo a sus posibles aplicaciones en diversos servicios financieros, sobre todo para las transacciones transfronterizas. Un giro de Blackrock hacia XRP no solo podría aumentar el valor de mercado de este activo digital, sino que también podría mejorar su credibilidad dentro del sector de servicios financieros. Precisamente hablando de este cambio, de este giro por parte de Blackrock de Bitcoin XRP, nosotros seguimos hablando de giros, de cambios. Por ejemplo, el que podría suceder en torno a Tesla, y es que el uso de energía limpia de Bitcoin está superando el 50% y se plantea una pregunta: ¿volverá Tesla a aceptar Bitcoin? En 2021, vamos a retroceder un par de añitos, Elon Musk afirmó que Tesla aceptaría pagos con Bitcoin una vez que los mineros estuvieran utilizando aproximadamente un 50% de fuentes de energía limpia, con una tendencia futura positiva, un punto de referencia que podría haberse alcanzado recientemente. De hecho, el día de ayer, un analista de Bloomberg, Jamie Coutts, informó que el porcentaje de energía de minería de Bitcoin proveniente de fuentes renovables había superado el 50%, con emisiones en descenso y una tasa de hash dramáticamente creciente. Más, anunció que Tesla dejaría de aceptar pagos con Bitcoin en mayo de 2021. Una de las razones, uno de los motivos que aludió fue el aumento rápido del uso de combustibles fósiles para la minería y las transacciones de Bitcoin en ese momento. Desde que estableció este umbral, la energía sostenible del 50% para reanudar los pagos, más reconoció que había una tendencia bastante positiva hacia fuentes de energía más verdes, pero de momento no ha cambiado la política de Tesla. En caso de que se confirme este dato, precisamente este requisito que ponía el propio CEO de Tesla, ahora también de X, para volver a aceptar con pagos con Bitcoin, desde luego que podría suponer
mucha más presión, en este caso para el magnate sudafricano. Pasamos a hablar de presión, en este caso para una de las empresas más importantes del sector. Seguimos con todas las noticias en torno a Binance, y es que la SEC ha presentado una moción para revelar documentos confidenciales. El regulador de Estados Unidos ha presentado una moción para revelar documentos confidenciales en su demanda contra Binance, su división estadounidense, y el director ejecutivo Chan Pensado. La medida es una revocación de la moción anterior de la SEC para sellar estos documentos. La SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, ha acusado al intercambio de que no está cooperando en su investigación. Además, los reguladores les preocupa que el servicio de custodia de la bolsa haya violado un acuerdo anterior destinado a impedir que los activos se trasladen al extranjero. Según la SEC, el holding de Binance, BAM, ha proporcionado aproximadamente unos 220 documentos, muchos de los cuales consisten en capturas de pantalla ininteligibles y también en documentos sin fechas ni firmas. Además, el intercambio se ha encontrado en una situación bastante difícil. En los últimos días, varios altos ejecutivos, como por ejemplo el director general, el director jurídico y el responsable de riesgos de la división estadounidense, han dimitido. Esto se suma, además, a los temores de que las cosas no vayan tan bien como todos pensamos dentro del intercambio, y siguen poniendo a Binance en el foco ya no solo de los reguladores, sino también del mercado en general. Y terminamos hablando de CBDCs. En este caso, la Asociación de Banqueros Americanos se opone al lanzamiento de una CBDC en Estados Unidos. Hace apenas unas horas, el Congreso de Estados Unidos llevó a cabo una audiencia titulada Digital Dollar Dilemma, el dilema del dólar digital, para discutir las implicaciones de una moneda digital del Banco Central y las posibles alternativas del sector privado. La Reserva Federal cree que una CBDC ayudaría a mantener el papel único del dólar como moneda de reserva internacional y también a mejorar la inclusión financiera para millones de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, algunos gremios influyentes, como el que les comentábamos, la Asociación de Banqueros de Estados Unidos, se oponen firmemente a que la Reserva Federal lance una CBDC. Seguimos con todos estos problemas, toda esta controversia en torno a las CBDCs. Hace poco era un congresista, Tom Emmer, el que alertaba de los motivos de las preocupaciones en torno a estas monedas digitales de los bancos centrales, y ahora es la Asociación de Banqueros Americanos la que se opone a este lanzamiento. Ya saben cómo está el mercado, conocen también las noticias más importantes de la última hora. Vamos con una breve pausa y enseguida volvemos con las noticias más importantes de la semana de la mano de los amigos de Cuéntela. Una breve pausa y volvemos. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. ¿Con tu agente de bolsa? Pero eso hoy en día se puede invertir más fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Gracias por echarme esa mano, Iker. XTB siempre tiene algo para todos. Inversión, análisis y formación. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Una cuenta que se abre sin formalidades innecesarias. Ya está. Todo listo. Bienvenido. Así es como debe ser. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics. Invertido. Y si quiero aprender, hago un curso online. Yo invierto con XTB. Abres tu cuenta online y tienes acceso a formación, análisis y miles de instrumentos financieros, incluyendo acciones y ETFs sin comisiones. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted.
Ya estamos de vuelta en Cripto Negocios, de vuelta en Negocios Televisión. Seguimos con el mejor análisis, pero antes vamos con las noticias más importantes de la última semana de la mano de los amigos de Cointelegraph. Pues después de conocer las noticias más importantes de la última semana, vamos a analizar precisamente toda la actualidad. Lo hacemos como siempre de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con Ronnie Rorig, fundador de Criptoavances, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ronnie? Muy buenas. Muy buenas noches, Sergio. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte por aquí en una semana importante para el mercado cripto, que sobre todo en las últimas horas nos está dejando muchas noticias y si te parece vamos a comenzar con una de ellas, en este caso Blackrock, protagonista del mercado cripto en las últimas semanas, en los últimos meses, primero con estos ETFs y ahora con un posible cambio de guión. Estamos escuchando algunos rumores, especulaciones de que podría cambiar el foco, de que podría pasar de Bitcoin a XRP. No sé qué te parece esta noticia, si estás sorprendido, si es algo pues que se puede entender como lógico. Pues aquí hay que entender que BlackRock es el gestor de capital más grande en el mundo. Manejan 9 trillones de dólares y realmente ellos ponen a su antojo inflar o también hacer desplomar un activo, porque con tanto dinero pues obviamente puedo influir cualquier activo en el mundo entero. Y yo creo que la gente aquí pues que no tienen tanto conocimiento de criptomonedas no están viendo el panorama completo. Obviamente, Bitcoin siempre va a ser una reserva de valor. ¿Por qué? Porque no existe una empresa detrás que lo maneja, que lo controla, que le puedo aumentar o bajar la producción. Es un sistema totalmente descentralizado. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta quién lo ha creado. Existe un número exacto. Es el activo más escaso que existía jamás en la historia de la humanidad. Entonces, Bitcoin siempre va a ser una reserva de valor muy parecido al oro. Y BlackRock obviamente se ha fijado en un primer momento porque está viendo las características favorables para precisamente conservar valor. Ahora, ¿por qué pienso yo que BlackRock pone un ojo en Ripple XRP? Obviamente no para cambiar de Bitcoin a XRP y guardar o resguardar valores en XRP, porque eso es imposible, porque XRP para empezar no tiene un número límite sobre cuánto suministro existe. Es decir, que la empresa detrás de XRP, Ripple, puede en teoría producir a su antojo tantos monedas que quiere, tantos tokens que quiere. Entonces, es imposible resguardar el valor en una moneda como esta. Segundo, XRP siempre ha sido criticado precisamente por el mundo cripto porque no cumple al 100% con las características que a los entusiastas del mundo blockchain o del mundo cripto les gustan, como una descentralidad, como la imposibilidad de alterar las operaciones. Entonces, más bien XRP es una moneda digital, ¿sí? Pero con cierto control de precisamente las instituciones financieras por las cuales, o por todo lo que hacen, la constante inflación de los mercados y finalmente el hecho de que el hombre pequeño pierde su dinero en esos desplomes que necesariamente aparecen cada 10 años. Y precisamente para eso se crearon las criptomonedas. Pero ahora tenemos una criptomoneda que está precisamente creado para estos bancos, para que estos bancos la puedan usar. Entonces, es totalmente en contra de lo que un criptoentusiasta busca y por lo tanto
creo que sí, puede ser que BlackRock empieza de invertir, de comprar, acumular XRP, pero no porque quieren hacer un cambio de Bitcoin a XRP, sino porque cumple con muchos requisitos y obviamente ellos están en el mundo financiero antiguo, ¿sí? Digamos, en el convencional, y ahí XRP encaja perfectamente. Entonces, van a usar para reserva de valor Bitcoin, ¿sí? Y van a usar para transacciones y para contratos inteligentes y todo lo que demás se puede hacer con una criptomoneda, con una blockchain, con XRP. Foco, desde luego, en Estados Unidos. Vamos a interrumpir brevemente la entrevista, Ronnie. Vamos a escuchar precisamente al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, haciendo comentarios sobre política monetaria. Lo seguimos y enseguida se lo contamos y se lo explicamos. Excelente. About the auto strike. I'd like to say a few words about the contract negotiations between the United Auto Workers and the big three auto companies. You know, I've been in touch with both parties since this began. Over the last few weeks and over the past decade, auto companies have seen record profits, including the last few years because of the extraordinary skill and sacrifices of the UAW workers. Those record profits have not been shared fairly, in my view, with those workers. Just as the Treasury Department has released a report pointing out that the most comprehensive report ever dealing with how unions are good for both union workers and non-union workers and the overall economy. Unions raise workers' wages, they said, incomes, increase home ownership, increase retirement savings, increase access to critical benefits like sick leave and child care, and reduce inequality, all of which strengthen our economy for all workers. That's because unions raise standards across the workplaces and entire industries, pushing up wages and strengthening benefits for everyone. That's why strong unions are critical to a growing economy and growing it from the middle out, the bottom up, not the top down. That's especially true as we transition to a clean energy future, which we're in the process of doing. I believe that transition should be fair and a win-win, for auto workers and auto companies. But I also believe the contract agreement must lead to a vibrant, made-in-America future that promotes good, strong, middle-class jobs that workers can raise a family on. Where the UAW remains at the heart of our auto economy, and where the big three companies continue to lead in innovation, excellence, quality, and leadership. Last night, after negotiations broke down, the UAW announced a targeted strike at a few big three auto plants. Let's be clear, no one wants a strike. Say it again, no one wants a strike. But I respect workers' right to use their options under the collective bargaining system. And I understand the workers' frustration. Over generations, auto workers sacrificed so much to keep the industry alive and strong, especially through the economic crisis and the pandemic. Workers deserve a fair share of the benefits they helped create for an enterprise. I do appreciate that the parties have been working around the clock. And when I first called them at the very first day of the negotiations, I said, please stay at the table as long as you can to try to work this out. And they've been around the clock, and the companies have made some significant offers. But I believe they should go further to ensure record corporate profits mean record contracts for the UAW. I'm going to say that again. Record corporate profits, which they have, should be shared by record contracts for the UAW. And just as we're building an economy of the future, we need labor agreements for the future. It's my hope that the parties can return to the negotiation table to forge a win-win agreement. To continue our active engagement, I'm dispatching 2 members of my team to Detroit, Acting Labor Secretary Julie Hsu and White House Senior Advisor Gene Sperling, both of whom have been involved up to now, to offer their full support for the parties in reaching a contract. The bottom line is that auto workers help create America's middle class. They deserve a contract that sustains them in the middle class. So thank you very much. That's all I'm going to say. Thank you. Mr. President, at what point would you get directly involved in the negotiations? Should Hunter get a pardon, Mr. President?
Hasta aquí la comparecencia de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que ha hablado de esta huelga que precisamente los gigantes del automóvil de Estados Unidos no han logrado frenar. Una huelga que ha sido histórica en el sector y bueno, él ha estado hablando, de hecho ha remarcado en varias ocasiones que nadie quiere hacer huelga, un poco tarde, porque bueno, como decimos, los gigantes del automóvil de Estados Unidos no han sido capaces de frenar esta huelga histórica. Precisamente aludía a este sector, diciendo que han ayudado a crear América y que todas las partes tienen que ponerse de acuerdo, que tienen que alcanzar un acuerdo win-win que sea beneficioso para ambas partes. Se ha resaltado en este caso también unos beneficios récord, que este sector tiene una excelencia en cuanto a la innovación, pero habla precisamente de este tema controvertido. Esta huelga con los principales automovilísticas, los famosos autoworkers en Estados Unidos, que se han declarado en huelga después de tener unas condiciones, desde luego, nada ventajosas, nada de lo que ha ido comentando en este caso el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Nosotros pasamos en este caso de Estados Unidos a hablar de criptos, pero en este caso también relacionado con los coches. Ronnie, si te parece, vamos a coger el guante de Joe Biden y te quiero preguntar precisamente por Tesla, también protagonista en las últimas horas, protagonista siempre Elon Musk, ya sabemos que siempre está en el foco, y en este caso, bueno, vamos a hablar de él porque Tesla podría volver a aceptar Bitcoin. El propio Elon Musk ya decía ya por 2021 que en el momento en el que los mineros utilizasen un 50% de energía limpia, de fuentes limpias, volvería a aceptar Bitcoin. Parece, todo apunta a los últimos datos, Ronnie, que ya se ha alcanzado este nivel, este 50%, entonces si Elon Musk cumple con su palabra, Tesla debería volver a aceptar Bitcoin en los próximos meses, en los próximos días. No sé qué opinas, primero, de si esto puede suceder o no, y luego de cómo podría afectar al mercado, si podría ser otro catalizador más, añadido a los ETFs, añadido al halving. Claro, vemos muchas noticias positivas que pueden suceder, ¿no?, en los próximos meses. Y yo personalmente no creo que lo van a volver a aceptar, y yo tengo claro que el mundo cripto está muy resentido por este tema, porque algunos que estaban en este momento en el mercado tal vez se acuerdan que a raíz de la noticia que dio Elon Musk que ya no van a aceptar, había miles de millones de dólares en liquidaciones, personas que en pleno mercado alcista estaban confiando de que el mercado sigue subiendo, ¿sí? Habían, claro, entrado en operaciones de mucho riesgo, apalancados, y por esta noticia fueron liquidados muchas personas perdieron grandes sumas de dinero. Entonces, el mundo cripto, se emociona porque simplemente Elon Musk dice que acepta otra vez, o Tesla acepta otra vez Bitcoin, y yo lo dudo mucho. Aparte de eso, hay una historia que yo también siempre les estoy diciendo a la gente. Elon Musk ha básicamente causado un enorme aumento de precio de Bitcoin cuando él dijo que él personalmente, Tesla, también compra Bitcoin y aceptan los pagos. Tuvimos un aumento enorme, ¿sí? Y después, unos días después, en 2021, en mayo de 2021, dice él, no, nos retractamos, y yo no estaba consciente de que eso contamina tanto el medio ambiente, y nosotros en Tesla estamos ofreciendo carros eléctricos precisamente para no contaminar el medio ambiente, y no podemos aceptar eso. Sin embargo, yo, y cualquier persona lo puede investigar, en el año 2019, 2 años antes, él públicamente en un podcast con Katie Woods ha dicho que él está preocupado por la contaminación que Bitcoin está causando, que Bitcoin consume tanta electricidad como el país Dinamarca era, creo que en ese momento. Entonces, 2 años antes, él estaba muy consciente y públicamente manifestó su preocupación sobre la afectación al medio ambiente. Entonces, ¿cómo es posible que 2 años después se olvida de que existe una afectación para el medio ambiente, anuncia abiertamente que Tesla compra y acepta Bitcoin, el precio sube, y unos días después dice lo que hace 2 años ya había dicho, que existe una afectación al medio ambiente? Por lo tanto,
yo no creo, primero, que lo van a hacer. Segundo, si lo van a hacer, no creo que causa un gran efecto, aunque pues el mercado, pues quién sabe, tal vez ya se lo olvidaron. Y yo personalmente, yo he investigado, yo he mirado y hasta el momento no se ha pronunciado ni lo más mínimo sobre la aceptación. Ahora sí, pues todo el mundo está viendo que ya convirtió Twitter en X, y X.com era un dominio que él había registrado hace mucho tiempo, de la creación de PayPal, y siempre dijo que él tiene planes para X.com. Ya cambió el nombre de Twitter a X.com, y creo que es obvio para cada persona que quiere convertir esto en una especie de banco digital con posibilidades de enviar criptomonedas, y una persona con tanta cobertura, ¿sí? Y ahora con X, obviamente, con tanta comunidad, puede fácilmente también crear su propia criptomoneda, ¿sí? Entonces, ¿por qué deberían ahora comprar bitcoins por $25,000 y luego pues tener un portafolio si él fácilmente puede crear su propia criptomoneda que no le cuesta nada, y usarlo o dejarla usarla por miles de millones de personas, por mucho más personas que son los usuarios de Twitter que hoy usan Bitcoin? Entonces, yo no creo que lo van a hacer, y vuelvo y repito, y aún lo hacen, no creo que tenga un gran efecto. Pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué decide en este caso Elon Musk, siempre controvertido, desde luego muy difícil entender lo que hace, pero siempre le sale bastante bien, es bastante más inteligente que nosotros, así que desde luego que no nos vamos a meter más con él. Muchas gracias, Ronnie, por estar con nosotros y por analizar un poquito todo lo que sucede en el mercado cripto. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Un placer de estar aquí y hasta la próxima vez. Muchas gracias. Pues nosotros vamos a seguir con los directos. En este caso vamos a conectar con el secretario de Estado de los Estados Unidos, un Anthony Blinken, que mantiene una rueda de prensa conjunta con la ministra de Asuntos Exteriores, una de las más polémicas, además, ya les adelanto. Conectamos con Blinken y con Blackrock. Of course, we spent part of our conversation focused on Ukraine and Russia's ongoing war of aggression against Ukraine. Both of us have recently returned from Ukraine, so we were able to compare notes on our visits, but also make clear that we are both deeply committed to continuing the strong support that we and dozens of other countries around the world have been providing to Ukraine. Military, economic, humanitarian, and that support is being manifested in everything that we're doing right now to help Ukraine as it prosecutes the counteroffensive to take back more of its territory, but also as we think about the longer term and the importance of all of us being able to support Ukraine in all of these areas in a sustainable and effective way as it builds a military for the future, as it tries to develop a strong economy, and as it continues to deal with the horrific humanitarian consequences of Russia's aggression. Ultimately, the objective, of course, is for Ukraine to succeed. Escuchamos a Anthony Blinken. Dice que están comprometidos a seguir con el apoyo a Ucrania, no solo en el ámbito militar, también en materia económica, y además dice que este apoyo con Ucrania está pensado en el largo plazo, en que se desarrolle, que se haga de una forma sostenible y duradera en el tiempo. Seguimos escuchándole. On the efforts that we're undertaking with many other countries to enable Ukraine to do that. I would just note as well, and as we discussed, that on the economic side, just yesterday, we named a very highly respected senior official and colleague of many years, Penny Pritzker, our former Secretary of Commerce, to take on the role of being our special representative for Ukraine's economic recovery, to work closely with Germany, with the European Union, with G7 partners, and many others who are working on this. And ultimately here, even as governments and international financial institutions support Ukraine, and that will continue, ultimately, the most sustainable way for Ukraine to succeed economically is through private sector investment. And so we are focusing many efforts on these. Penny Pritzker brings remarkable expertise, remarkable knowledge, remarkable networks of contacts around the world to help do this. Of course, both of us continue to
to strongly urge a return to the Black Sea Grain Initiative, which, when it was in force, enabled Ukraine to export well over 30 million tons of grain, enough for 18 billion loaves of bread. Of course, that agreement never should have been necessary in the first place. It was only necessary because Russia blocked Ukraine from exporting its food to the world. But when the agreement was in... Seguimos escuchando a Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Dice que tanto Alemania como Estados Unidos están de acuerdo. Hay que decir que hay que recordar que Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, es una de las más beligerantes, en este caso con Rusia. Acaba de decir Anthony Blinken que es urgente continuar con el acuerdo del Mar Negro, precisamente en un momento en el que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha dicho que, bueno, que este acuerdo del Mar Negro, si beneficia a alguien, es a Estados Unidos, que el que controla el suministro de grano ucraniano es precisamente Washington, es precisamente Estados Unidos, y que la Unión Europea lo único que está haciendo es seguir los intereses de Estados Unidos y no se preocupa para nada de cómo afecta o de cómo puede repercutir a los países europeos. Seguimos escuchando a Anthony Blinken. And we very much welcome Germany's China strategy. It is very coincident with our own. I think it reflects something that we've seen around the world, both in Europe, in Asia, as well as in the United States, which is a growing convergence in our approaches to China. Both of us, among other things, share the goal when it comes to our economic relationships of de-risking, not decoupling. This was further articulated in, I think, the very strong speech that President von der Leyen gave in her State of the European Union remarks just the other day. We're also very much aligned in our support for peace and stability and maintaining the status quo when it comes to Taiwan, as well as throughout the region. Finally, I think it's worth highlighting that we spoke about regional security in Europe, and particularly Bosnia and Herzegovina. We very much appreciate Germany's leadership when it comes to limiting some of the financial flows to the Republic of Srpska's President Dodik, to both rejoining and strengthening EU4's Althea program. And we talked about how the European Union can maintain pressure on actors who are putting Bosnia and Herzegovina at great risk, notably Mr. Dodik, using all necessary tools and boosting the capabilities of the stability mission. Finally, I would just note that Germany has been such a critical partner when it comes to NATO and our work for security and stability more broadly. Its leadership in fulfilling the Vilnius commitments on NATO capabilities has been instrumental. And I would be remiss if I didn't note as well that when it comes to Ukraine, among individual nations, Germany is the second largest provider of support to Ukraine in the world after the United States. That's the kind of leadership we've seen from Germany. That's the kind of leadership that I'm so appreciative of coming from Foreign Minister Baerbock, who's been among my closest colleagues throughout these past year and a half when it comes to dealing with Ukraine and so many other issues. So, Annalena, with that, let me turn it over to you. I guess we'll also have the... Seguimos escuchando. El secretario de Estado de los Estados Unidos está alabando, en este caso, la postura de Alemania. Dice que la estrategia con China, por ejemplo, es muy parecida a la que está teniendo en estos momentos Estados Unidos. Ha aludido a una de las cuestiones, uno de los comentarios más repetidos por parte de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, este famoso decoupling, no de-risking. Dice que Alemania es un aliado espectacular dentro de la OTAN y además dice que en lo que se refiere a Ucrania, Alemania es el segundo mayor proveedor únicamente por detrás de Estados Unidos. Vamos a escuchar precisamente a la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, vamos a escuchar a Annalena Baerbock. And also knowing when the other is not there, but that he's still there in the background and that you can rely on him. And in these times, the Biden administration is making a huge contribution to that. And also the trust-based relationship between the Chancellor and the US President, and also the close exchange between the two of us. And I would like to thank my colleague Tony Blinken. Tony, thank you so much for that. One could also say the Atlantic has shrunk a bit thanks to you. And we've seen it over the last 1.5 years again and again, that we're not divided by an ocean, but that this ocean is linking us. During my visit to Texas, I was able to see that it is worth every effort to invest in this friendship, in the diversity of the people who carry this friendship forward, because it is this diversity that is the strength of our democracies.
Investing in our friendship is something that we have done early on, a bit unwillingly, if I may say so, when we let one of our biggest or tallest export hits, Dirk Nowitzki, who went to Dallas to play in the NBA. But as we can see, early investments are never harmful, and we can see this with the finals that have taken place last week. Escuchamos a Annalena Baerbock, que está haciendo un poco la pelota. Primero en la administración de Joe Biden, luego dice, bueno, pues que no están divididos, que hay que invertir, que hay que hacer cualquier esfuerzo que sea necesario para reforzar esta alianza entre Estados Unidos y Alemania. Y ha terminado, bueno, pues con un comentario un poco random. Dicen que están exportando todo tipo de cosas, como por ejemplo la superestrella de la NBA, Dirk Nowitzki, ya retirada, alemán, y jugando en la NBA, uno de los mejores jugadores europeos. Seguimos escuchando a Annalena Baerbock, que está dejando alguna perlita. 100 billion euros in our Bundeswehr. Our allies can rely on us. 2% is the promise we all made within NATO. And we've also made a promise to the people of Ukraine. We will support Ukrainians, the people there, as long as it takes. For 1.5 years, Putin has been going nowhere with his mindset that at some point Europe and the United States and the whole world will just get used to this war because there are other important things that matter. But no one in our transatlantic alliance, and basically no one in the world, wants and will get used to this brutal war of aggression. Every state in the world knows that this would be a risk. Seguimos escuchando a Annalena Baerbock. Se viene arriba en las últimas horas. Dice que sus aliados pueden confiar en ellos, los aliados pueden confiar en Alemania. Dice que han hecho una promesa a Ucrania y que van a apoyarles el tiempo que sea necesario, como sea necesario, todo lo que haga falta, el famoso whatever it takes de Mario Draghi. Y ha terminado diciendo que Putin ha estado desaparecido, que debe estar avergonzado por lo que ha hecho y que todo el mundo, cualquier estado, sabe lo que está haciendo Rusia. Seguimos escuchando. Villagers had been locked up in cold basements. It's not normal, and no one in the world will get used to that. And both of us have made clear again and again that a war is not only about abstract figures and sticking to territorial integrity and sovereignty, but that behind every figure there is a victim, a human being, a face. Putin's sledgehammer of fate will not bend the Ukrainian will to survive. It is strengthening their will to fight for their freedom. And this brutality also strengthens the determination of the international community. We in the world stand up for everyone in Ukraine being able to live in freedom in the future. We've made it clear during our visits to Kiev as well. It's not only about the delivery of arms, it's about humanitarian efforts as well, the protection of infrastructure, bringing children back who had been deported. And we spoke again today about how before the winter we can step up our support to Ukraine and dovetail it even more, because we see that interaction in military support, economic support, and also humanitarian aid is so important. Even if Europe is literally an ocean away. Seguimos escuchando a Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania. Dice que Putin está luchando contra la libertad, que esta guerra está dejando muchas víctimas y además ha anunciado que en este caso la OTAN y en este caso Alemania va a dar un paso más. Están apostando, están intentando proteger la infraestructura ucraniana y además dice que quieren aumentar su presupuesto, quieren aumentar su apoyo antes del invierno. Take to New York, both of us. The message is that the whole world is longing for freedom, and with his peace plan, President Zelensky has opened the door. In Jeddah, Saudi Arabia, countries from all over the world also have put one foot through that door to peace. And in New York, we will both make the case in different formats for the peace plan of Ukraine becoming the peace plan of the world, being peace for the world. And
we will make clear that it is in the interest of all states. We've asked many countries for support over the last 1.5 years, and we need to be self-reflective here. Many countries, especially in the beginning, asked us again and again, why should we support you now that your peace in Europe is at stake when you've been so busy with yourselves, when we needed you? And this is also something that shows that these are different times than 30 or 40 years ago. We work together in formats like the G7, NATO as well, but also many other international bodies. We've made it clear, yes, some things we've done in the past were not the right thing to do, but we want to shape the future together. We want to do better, not only for our own countries and our own regions, but together with others. And this is why our global outreach, as we call it in technical terms, within the G7 and within NATO, within the United Nations, is also a place where we dovetail our initiatives. We want to work more closely together with countries whose partnership we might have taken for granted too often over the last years. So we also talked about the fact that not only Germany has opened an embassy in Fiji, but I learned that there are 4 new embassies also on the American side in the region. And daring more democracy, especially in times of this brutal war of aggression, is also something that unites us. So, as the federal government, and we talked about this today, we are pooling our efforts in the Indo-Pacific region as well, which is an important region for you, where you play a special role, also with regard to China, and we are looking for how we can engage in a Seguimos escuchando a la ministra de Asuntos Exteriores alemana que dice pues, que los tiempos están cambiando, que admite que el G7 y la OTAN han dejado claro que se han equivocado, que lo que han hecho en el pasado quizás no estuvo bien, que están empezando a trabajar juntos con otros países y además alude una vez más a esta guerra brutal y a esta agresión por parte de Rusia. Palabras duras, en este caso de Annalena Baerbock. Seguimos escuchándolo. Driving people apart in our own countries. So it is so important that we stand up for peace and democracy in the world, and it's in that regard also important to strengthen our own democracies. It makes us stronger when we, as democracies, also challenge ourselves and show that working together, democracies working together, will strengthen us mutually. As friends and partners in values, the US and Germany have a solid foundation to build on in the future. And we will especially focus on the younger generation, for whom transatlantic is a bit of an abstract term. We will get them on board. And this is also something that we cannot take for granted. We cannot just repeat the recipes of the past. We need to see how we can transform the transatlantic partnership and strengthen it for our young people. In that sense, thank you very much for spending so much time together with us. And in 1.5 years of this brutal war of aggression, we've addressed many topics, also bilateral topics that had been on the top of our agenda before. I would like to thank you for your hospitality. I'm delighted that our new ambassador is here now, Andreas Michaelis. You know him well, and we have a very popular face here with him, and not only in terms of foreign policy, but also on a bilateral level. We will be working closely together, and then we will enjoy the weekend before we meet again in New York. Thank you. The first question of the day goes to John Hudson with The Washington Post. Thank you, Mr. Secretary. The Biden administration is pushing hard for a normalization agreement between Israel and Saudi Arabia. And a lot of average Americans have a question, why should the United States be giving something up so that these two countries can get along better? Since Biden took office, Israel has rebuffed requests to open a consulate. It has rebuffed requests to stop the expansion of settlements. And it has rebuffed requests to rethink the
reforms of the judiciary that threaten its democracy. Saudi Arabia, by turn, has ignored several requests to not slash the production of oil. And the leaders, Netanyahu and NBS, barely disguise the fact that they would prefer a Trump presidency over a Biden presidency. So I wonder, does it make the United States and by turn the Biden administration look weak by so obsequiously catering to what these countries want, who are not actually at war with each other right now? John, I love the formulation of the question, especially the obsequious part. A few things. First, normalization between Israel and Saudi Arabia, were to be achieved, would, in my judgment, be a transformative event in the Middle East and well beyond. Transformative because we've now had 4 decades plus of turmoil in that region, in one way or the other, going back to 1979. You can go back, of course, even further. Moving from a region of turmoil to one of much greater stability and integration would have. Acaban de preguntar al secretario de Estado de los Estados Unidos por el cambio de postura, por la debilidad de la administración de Joe Biden con dos países siempre controvertidos, con Israel y con Arabia Saudí. Hablan también de varios obsequios, como decíamos, de una debilidad de la administración de Joe Biden ante dos países que preferían a Trump antes que a Biden y que ahora están mostrando la debilidad del presidente estadounidense. Vamos a escuchar a Anthony Blinken. Between Israel, its neighbors and countries beyond, defined by integration and people working together in common cause on common projects that will benefit and improve people's lives, I think would be a singularly positive event. Having said that, first, as important as it would be, it could not be and would not be a substitute for Israel and the Palestinians also resolving their differences and indeed, in our judgment, continuing to move toward and ultimately achieving a two-state solution. And it's clear from my own conversations, for example, with Saudi leadership, that any agreement that might be reached between Israel and Saudi Arabia when it comes to normalization would need to include a significant component for the Palestinians. Second, even as we are working on this, it remains a difficult proposition. The specifics of any agreement in terms of what the different parties are looking for are challenging. And so while I believe it is very much possible, it is not at all a certainty. But we believe that the benefit that would accrue, were we able to achieve it, would certainly be worth the effort. Third, who's to say that in an arrangement that involves at least 3 countries, were we able to get there, there would not be concrete benefits for all 3 countries, to include the United States. And we would expect progress on a number of issues in a number of areas that clearly are in our interest. So while I believe that normalization in and of itself would be very much to the benefit of the United States and many other countries around the world, as well as the countries in question, it's also very clear that there may well be specific things that will be important for us with regard both to Saudi Arabia and to Israel, as well as things they will need from each other, as well as things that other parties may well need. So it's a long way of saying we're not there. There's no guarantee we'll get there. We believe it's profoundly important if we can achieve it, but I would wait to see if something emerges, all of the details that come with it. And you would acknowledge that there's no active hostilities between Saudi Arabia and Israel? I would certainly acknowledge that there are no active hostilities, but I think we would all acknowledge what we've seen over the past decades, and I suspect we would all acknowledge the powerful impact normalization between the leading country in the Islamic world and Israel would have, not just in terms of relations between them, but well beyond the region. The
custodian of the holy sites, Mecca and Medina, normalizing relations with Israel, I think, would resonate very, very powerfully. So, look, I don't think there can be doubt about the benefits of this, but the details of achieving it, again, remain challenging. But we're working on it, and we believe that working on it, if the result can be achieved, would be, as I said, quite literally transformative. Next question goes to Stephanie Bolton with Velt. Ha contestado Anthony Blinken a esta pregunta, esta normalización de Arabia Saudí y de Israel, intentando justificar lo injustificable y diciendo, bueno, pues que sobre todo están pasando por el aro, por decirlo de alguna forma, porque va a beneficiar a Estados Unidos y si no tienen los resultados, pues ya verán un poco cómo cambian esta postura, pero apunta a una transformación y sobre todo a un beneficio para Estados Unidos en este cambio, este giro de relaciones, tanto con Israel como con Arabia Saudí, a pesar de la debilidad que está mostrando la administración de Joe Biden. Seguimos escuchando las preguntas, en este caso aluden a Annalena Baerbock. Vamos a seguirlo. Thank you. Thank you. With regard to the first question about detainees in Russia, no, that's not something that we discussed today. With regard to the question of the Chinese defense minister, I don't have anything to offer on that. I don't know about the status of the defense minister, and in any event, ultimately, these are issues for the Chinese government to decide. We remain fully prepared, as we've been, to engage with the Chinese government, whoever happens to be holding the positions of responsibility at any given time, just as I did when I went to Beijing earlier this summer, and we expect that to continue irrespective of who's holding what portfolio. Next question goes to Elizabeth Hagedorn with Almana. Acaban de preguntar al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre este ministro de Defensa chino que ha desaparecido, que ha dimitido, que ha dejado su cargo en las últimas horas y dice que no tiene nada que comentar, pero que Estados Unidos está preparado, esté quien esté en el cargo, decida quien decida China, Estados Unidos está preparado. Seguimos escuchando. President and German national Jamshid Sharmad. And Secretary Blinken, what do you make of the recent growth in Iran's stockpile of 60% enriched uranium, but the apparent slowdown in the pace of enrichment? Does this motivate the U.S. to pick up where the P5+1 left off a year ago, or instead work with third countries to cap the program and some sort of lesser deal? And also, as Iranians mark the anniversary of Mahsa Amini's death, there are those on the ground who say they don't want to see the U.S. negotiating with any deal that could see the freeing up of funds that could be used nefariously by the Iranian leaders who oppress them. What's your response to that? Thank you. I will speak in German again. We have not only exchanged today, but over the last months, and actually since I took office. And we've often talked about the Iran dossier, especially with regard to the nuclear threat. After the Iranian regime having violated and having continued the nuclear program, and also with regard to the second part of your question, with regard to the massive reprisals against their own population. And the three partners, France, Great Britain, and the Federal Republic of Germany, yes, we made it clear yesterday that we uphold the remaining nuclear sanctions due to the fact that the Iranian nuclear program is so advanced. And these are direct impacts from the severe and continuing Iranian violations against the JCPOA that have been ongoing since 2019. At the same time, we remain open to a diplomatic solution because the goal needs to be to avoid regional proliferation. I'm sorry. Wir werden, glaube ich, I think we both share the opinion that we will not mutually comment. Escuchamos a Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, está hablando sobre la amenaza nuclear, en este caso por parte de Irán. Dicen que hablan a menudo sobre este tema, que Irán ha violado el programa nuclear en reiteradas ocasiones y que
eso sí, a pesar de estas cuestiones, siguen abiertos a una solución diplomática. Escuchamos ahora a Anthony Blinken. About Iran's nuclear program. The agreement that was reached some years ago, the JCPOA, had the very important benefit of putting that program in a box. Unfortunately, in leaving that agreement, we created an opportunity for Iran to get back out of the box that we put it in. And we've now been dealing with some of the consequences of that decision over the last couple of years, including things like enrichment at higher levels, greater accumulation of stockpile of enriched material, etc. We are determined, President Biden is determined, that Iran will not acquire a nuclear weapon, one way or another. We continue to believe that diplomacy is the most effective way to achieve that result, but there's no active diplomatic engagement on that question right now because of the steps that Iran has taken, as well as its refusal or inability to get back into mutual compliance with the JCPOA. The steps that you've alluded to would certainly be positive in the sense that moving away from further enrichment, further accumulation of stockpiles is a good thing. But in the moment, we're not engaged in discussion or negotiation with Iran about the nuclear program, but it would be important to see steps by Iran to continue to move back away from the thresholds that it's been moving toward since the JCPOA was ended. Tomorrow is indeed the anniversary of Mahsa Amini's death. Just this week, we have imposed additional sanctions on Iranians responsible for the crackdown against peaceful protesters and those responsible for repression. This follows numerous actions that we took in the wake of. Seguimos escuchando al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que está respondiendo también a estas cuestiones en torno a la amenaza nuclear que plantea Irán. Dice que el acuerdo al que alcanzaron hace apenas unos años como que metió el problema en una caja, pero el problema se ha abierto, sigue vigente y sigue desde luego creando muchos problemas. Nosotros vamos a ir con una breve pausa y enseguida seguimos con este directo, seguimos con todas estas cuestiones, con el foco puesto en Ucrania y con Baerbock y con Blinken, dando desde luego respuestas muy interesantes. Vamos con una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos aquí en Negocios Televisión.